noticia, estallan detalles reveladores del escándalo diplomático que destapó la traición silenciosa de Rachel Grenell. Bienvenidos a Yo Soy Fede Loco Noticias, su canal de noticias sin censura, sin miedo y sin compromisos. Aquí no hay guiones impuestos ni líneas editoriales dictadas desde las élites. Aquí se dice la verdad. Suscríbanse ahora, comenten, compartan este video y juntos sigamos abriendo los ojos del mundo. Hoy les traemos una historia que desnuda las entrañas del poder en Washington. Una historia de traición silenciosa, ambiciones desmedidas y una operación clandestina que pudo haber cambiado el curso de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Pero también es la historia de una resistencia firme, de una defensa valiente de los principios democráticos y de un hombre que emerge como columna vertebral de esa lucha, Marco Rubio. La conspiración en la sombra, un golpe frío en Washington. Todo comenzó lejos de las cámaras, en oficinas cerradas, en llamadas no registradas, en encuentros discretos en cafés y salas de hoteles. El protagonista, Rachel Grenell, es director interino de Inteligencia Nacional, cercano a la familia Trump pero sin el peso político ni diplomático para encabezar estrategias internacionales de alto riesgo. Grenell, impulsado por una mezcla explosiva de ambición personal y cálculo petrolero, diseñó un plan audaz: desbancar a Marco Rubio de liderazgo sobre la política hacia Venezuela y reemplazar la presión firme contra la dictadura chavista por una estrategia de diálogo negociado, más conveniente para corporaciones como Chevron. ¿Su motivación? Acceder a los hilos del poder a través de una jugada que, según sus cálculos, le permitiría mostrarse como el descelote de la crisis venezolana, abriendo canales con el chavismo y colocando los intereses energéticos por encima de los derechos humanos. Pero lo que Grenell subestimó fue la firmeza, experiencia y legitimidad de Marco Rubio, quien lleva más de una década enfrentando al régimen de Nicolás Maduro sin ceder ni un centímetro. Grenell, operando fuera de la ley y de la moral. La maniobra comenzó a tomar forma cuando Grenell, sin ser nombrado oficialmente por el Departamento de Estado ni autorizado por el Consejo de Seguridad Nacional, inició negociaciones secretas con emisarios del chavismo. Fuentes reveladas por medios como el Miami Herald, el New York Post y el Washington Examiner confirmaron que el exenviado ofreció concesiones inadmisibles. Levantar sanciones económicas impuestas por la OFAC. Eliminar a Maduro de la lista de narcotraficantes buscados por la DEA. Archivar investigaciones federales abiertas en cortes de Nueva York. Permitir operaciones a empresas estadounidenses bajo el pretexto de estabilidad energética. Todo esto, supuestamente, para frenar la influencia china en la región. Pero la realidad era otra: China ya había abandonado la ruina venezolana, trasladando sus intereses a Guyana, una nación con estabilidad política y gobernabilidad, algo que el chavismo hace tiempo perdió. Grenell no actuaba como diplomático. Actuaba como un agente libre, un mercenario político, sin credenciales, sin respaldo institucional y sin respeto alguno por la legalidad internacional o los principios morales de la política exterior estadounidense. Intentos de sabotaje, una guerra interna en la Casa Blanca. Uno de los episodios más indignantes de este escándalo fue cuando Grenell intentó adjudicarse falsamente la liberación de Joseph Sunley, un ciudadano estadounidense secuestrado por grupos paramilitares vinculados al chavismo, y de varios opositores protegidos en la embajada argentina en Caracas. Según documentos y testimonios obtenidos por el equipo de prensa de Yo Soy Fede Loco Noticias, esas operaciones fueron dirigidas personalmente por Marco Rubio, en coordinación con agencias federales, diplomáticos aliados y gobiernos latinoamericanos. Grenell, al enterarse del éxito, intentó robarse el crédito frente a los medios y ante el círculo íntimo de Donald Trump. La jugada le salió mal. Rubio reaccionó con firmeza y, con pruebas irrefutables, expuso la mentira en reuniones privadas y a través de declaraciones públicas. El golpe fue devastador para Grenell, su credibilidad quedó en ruinas, su agenda quedó al descubierto y su lugar en la estrategia venezolana, cancelado. El error fatal, el vuelo a Antigua y la mentira de Chevron. Pero Grenell no se detuvo. En un acto de temeridad sin precedentes, tomó un avión privado con destino a Antigua y Barbuda para intentar ejecutar una operación de rescate de opositores sin autorización de ninguna agencia oficial. El viaje, según fuentes del Departamento de Estado, fue clasificado como una amenaza para la seguridad nacional y activó protocolos de emergencia en embajadas aliadas. La imprudencia fue tal que incluso puso en peligro vidas de diplomáticos estadounidenses en la región. Y como si fuera poco, pocos días después, apareció en el podcast de Steve Bannon afirmando, sin pruebas y sin autorización,
que Trump había decidido prorrogar por 60 días la licencia de Chevron para operar en Venezuela. Una bomba mediática que no tardó en explotar. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el mismo Marco Rubio desmintieron de inmediato la información. Rubio fue contundente: la licencia expiraría irrevocablemente el 27 de mayo y no habría prórroga. La declaración generó un terremoto en Wall Street, en Caracas y en el Capitolio. El Congreso se indigna, Florida dice no a los cómplices del régimen. El falso anuncio de Grenell generó la indignación de los legisladores republicanos del sur de Florida, quienes amenazaron con bloquear el proyecto de ley One Big Beautiful Bill, una pieza clave del plan económico de Trump, si se permitía que Chevron continuara operando bajo la tiranía de Maduro. Senadores y representantes calificaron la maniobra como una vergüenza, una burla a los principios republicanos y un intento deliberado de lavar la cara del régimen chavista a cambio de intereses corporativos. Rubio, nuevamente, tomó la delantera y aseguró que ni un centavo del petróleo venezolano podría financiar más represión, más corrupción y más dictadura. Su liderazgo fue clave para evitar un giro en la política exterior y para reafirmar el compromiso con la libertad de Venezuela. Trump responde: apoyo total a Rubio y purga en el Consejo de Seguridad Nacional. Donald Trump, enfrentado a un dilema de alto voltaje político, no dudó. Decidió cerrar filas con Marco Rubio. En una reunión privada en Mar-a-Lago, el expresidente le encomendó una nueva tarea: reestructurar el Consejo de Seguridad Nacional, eliminar infiltraciones del Estado profundo y consolidar una línea dura contra dictaduras latinoamericanas. Rubio, conocido por su postura implacable contra el comunismo y su respaldo incondicional al exilio cubano y venezolano, fue ratificado como el arquitecto principal de la política hemisférica en caso de un nuevo mandato republicano en 2025. Richard Grenell, por su parte, fue relegado a un cargo ceremonial sin poder ni influencia real, director interino del Kennedy Center, sin acceso a la Casa Blanca ni a reuniones de seguridad nacional. La caída de Grenell, un ejemplo de cómo no hacer diplomacia. El escándalo dejó claro que en la política exterior estadounidense no hay espacio para oportunistas ni para agendas personales. Grenell apostó todo por una estrategia sin principios, basada en cálculos a corto plazo, y perdió. Su nombre quedó manchado, sus aspiraciones destruidas y su papel relegado al olvido. La lección es contundente: la diplomacia no se improvisa, no se negocia con criminales, no se traicionan los valores fundacionales de una nación libre. Redes sociales explotan, Rubio se consolida como líder de principios. Tras las revelaciones, redes como X, antes Twitter, Truth Social y Telegram estallaron con miles de mensajes de apoyo a Marco Rubio. Los usuarios reconocieron su coherencia, valentía y liderazgo inquebrantable. Frases como Rubio es el faro en la tormenta, no más Chevron con sangre, y el pueblo venezolano tiene un verdadero aliado en Washington, se volvieron tendencia. Figuras del exilio venezolano, periodistas, activistas y políticos latinoamericanos aplaudieron la firmeza con la que Rubio enfrentó la traición y defendió los principios democráticos sin titubeos. Conclusión: una victoria que trasciende a Rubio. Lo que ocurrió no fue simplemente una disputa entre dos figuras dentro del Partido Republicano. Fue una batalla moral. Una lucha entre el oportunismo disfrazado de pragmatismo y la integridad basada en valores inquebrantables. Marco Rubio no solo salió victorioso. Emergió como el símbolo de una nueva era de diplomacia basada en principios, donde no se negocia con dictadores, donde se prioriza la justicia sobre los negocios y donde la libertad de los pueblos oprimidos, como Venezuela, no se vende al mejor postor. Mientras Grenell se desvanece en la sombra de su ambición frustrada, Rubio avanza con paso firme, liderando una cruzada que se ha convertido en un emblema de dignidad política en tiempos de confusión y cinismo. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Yo Soy Fede Loco Noticias. Recuerden, compartan este video, comenten su opinión y sobre todo, suscríbanse al canal para seguir luchando juntos por la verdad, por la libertad y por una Venezuela libre. Hasta la próxima.